Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los que estáis ahora con nosotros y los que nos veáis en cualquier momento. Día muy importante hoy porque vamos a hablar de un tema muy potente. Son los ciclos de reparación y conflicto que trajo el doctor Hammer y que están en el marco bueno, utilizamos en el marco de la Escuela de Decodificación Integradora, la Escuela EDI, fundada por Guido Serafino, que ahora nos va a contar todos estos ciclos de reparación y conflicto que bueno que pudo estudiar el doctor Hammer y traernos y ponernos y traernos mucha claridad a todo lo que nos va pasando y poder entender y ponerle conciencia y no caer en la locura de no saber por qué nos están pasando las cosas, por qué se repiten, por qué vuelve a aparecernos lo mismo y poder comprender. Así que nuestra compañera Nuria nos va a leer un artículo del blog que podéis acceder a través de internet. Y igual podemos poner ahora ahí el enlace. Y podéis entrar en la página también, en la página web, que ahora la nombramos también para que podáis entrar, la Escuela de Decodificación Integradora. Y bueno, os dejo con Nuria, que va a leer un artículo del blog, y Guido, el fundador de la Escuela de Codificación Integradora, nos vas contando y compartiendo. Muchas gracias. Gracias, Aida. Uno de los temas más fundamentales de la biología es el ciclo de conflicto y reparación, descrito por el doctor Hammer. Este ciclo es la vida misma. Cuando no conocemos esta valiosa información, lo que sucede es que confundimos lo que nos pasa en la vida por no comprender la magnitud de la importancia del descubrimiento del doctor Hammer. Ante cada resolución de un conflicto, siempre habrá una reparación. Lo importante es distinguir cuándo estoy en conflicto y cuándo estoy en reparación. Para eso, este artículo. Bien, Nuria, muchas gracias. Bueno, vale aclarar antes que nada que este ciclo del doctor Hammer no solamente cuenta para la biología del cuerpo, sino que cuenta para toda la realidad. Esa es la gran diferencia de la escuela. La realidad también va a reparar, la realidad también va a entrar en conflicto como si fuese un solo cuerpo. Adelante, Nuria. Las capas embrionarias. El doctor Hammer agrupó los conflictos y las reparaciones en 4 capas embrionarias. Estas capas embrionarias se forman en los primeros meses de gestación en un proceso llamado gastrulación. Según el conflicto, afectará a una u otra capa. Estas 4 capas son endodermo, conflicto de supervivencia básico; mesodermo antiguo, conflictos de protección y desprotección; y mesodermo nuevo, conflictos de valorización y desvalorización; y ectodermo, conflictos de contacto y territorio. Estas 4 capas tienen una particularidad. Las 2 primeras, cuando están en conflicto, crean masa, y cuando están en reparación, quitan masa o tejido. Y las 2 segundas, a la inversa. Cuando están en conflicto, quitan masa, y cuando están en reparación, crean masa o tejido. La gran mayoría de los síntomas aparecen en el proceso de reparación. Bien, esto es muy técnico, es una parte que habla de las 4 capas embrionarias. Esto lo vemos siempre en nuestros seminarios, muy detalladamente. Ahora no lo vamos a desarrollar, ¿eh? Pero básicamente lo que está diciendo es que según el tipo de conflicto, va a afectar una parte de la realidad u otra. Conflictos de supervivencia van a afectar todo lo que son los órganos relacionados a la primera capa embrionaria y de modo fractal
va a afectar a todo lo que tiene que ver con lo mismo en la realidad. O sea, un órgano de supervivencia podría ser el estómago. Entonces yo puedo tener un síntoma en el estómago porque está relacionado con un conflicto de supervivencia básico. No tengo para comer, no puedo respirar, o no tengo líquido, o tengo problemas para excretar desechos, o algo clave en la primera capa embrionaria, la reproducción. Pero también puede afectar, por ejemplo, en un aspecto de la realidad que esté relacionado con esos mismos conflictos y con esos órganos. Es así que un conflicto de la primera capa embrionaria puede afectar a la cocina, por ejemplo. Y si es un conflicto de excretar desechos, puede afectar a que el baño esté tapado. ¿eh? Y lo mismo con las otras capas embrionarias. ¿eh? Entonces, todo está, digamos, también de modo fractal en la realidad, seguido por estas capas embrionarias. No es una cuestión meramente corporal. Adelante, Nuria. El doctor Hammer descubrió también que toda enfermedad, a la que él llamó soluciones biológicas especiales de supervivencia, esconden detrás un conflicto, pero no cualquier conflicto, sino un conflicto determinado y específico. En un principio, él creyó que esto solo sucedía con el cáncer, pero luego llegó a la conclusión de que todas las enfermedades son el resultado de esta adaptación biológica. El descubrimiento de Hammer fue debido a su propia enfermedad, cáncer de testículo, vivida tras la muerte de su hijo Dick Hammer. En el caso de este cáncer en particular, el mensaje es claro. El inconsciente hace más testículo para hacer más espermatozoides, para reemplazar el hijo muerto. En conflicto activo, el testículo crece, hace masa, crea esperma. Y en reparación, el testículo vuelve a su tamaño normal. En esta etapa es generalmente cuando aparecen los dolores y es cuando generalmente se acude al médico. Si en ese momento yo no soy consciente de que estoy en reparación, voy a crear otro nuevo conflicto llamado cáncer, que pone en riesgo mi vida según el médico, conflicto de diagnóstico, y que afectará una capa embrionaria según cómo se viva este nuevo conflicto. La metástasis no existe como tal, sino que es el recaimiento en nuevos conflictos a raíz del conflicto original. Nos vamos metiendo en el tema. Bien, vamos a hacer un frenito ahí. Bueno, antes que nada, eh, esa es la visión del Dr. Hammer y está muy acertada, con la cual estamos 100% de acuerdo. ¿Mm? Eh, las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer tienen una explicación para todo. Cada parte de lo que sucede en el mundo se puede explicar con estas 5 leyes del Dr. Hammer. Hay gente que lo conoce como las 5 leyes, por eso digo 5 leyes. Hay gente que lo conoce como nueva medicina germánica, hay gente que lo conoce como biodescodificación. ¿Mm? Al fin y al cabo, la idea nuestra no es que la escuela sea un lugar de terapias alternativas, porque no buscamos eso. La escuela, digamos, propone un recorrido a través de la conciencia. Entonces, pero sí está claro que ante la evidencia de esta verdad no nos podemos hacer los distraídos. Entonces, eh, claro, lo que está diciendo el doctor Hammer es que si un conflicto genera una determinada enfermedad, por ejemplo, yo estoy teniendo un conflicto de separación con mi hijo y puedo tener un conflicto en la mama o en la axila, un síntoma, perdón. ¿Mm? Eh,
eso es un conflicto. Yo estoy conviviendo un conflicto con un hijo. Yo básicamente en esta realidad, en este mundo en el que vivimos, la gente en general no sabe que está viviendo un conflicto por su hijo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el médico lo diagnostica, no solamente ahora tiene un conflicto llamado, estoy teniendo un conflicto con mi hijo, sino que ahora asume otro conflicto llamado cáncer, o nódulo, o forúnculo, o algo muy doloroso que no me deja mover. ¿Eh? Y eso va a ser una especie de bola de nieve de conflictos, de cadena de conflictos, ¿m? Que es lo que el doctor Hammer llama conflicto diagnóstico. El doctor Hammer llama conflicto de diagnóstico. ¿Qué significa? Que bueno, el médico por ignorancia, no todos, porque algunos ya trabajan con la nueva medicina germánica, no por ignorancia, él está haciendo su trabajo como corresponde, pero le falta esa información. ¿Eh? Entonces, él te va a diagnosticar. ¿M? Te va a diagnosticar. Y ese diagnóstico se transforma en otro conflicto que va a activar, por ejemplo, otros síntomas, ¿no? Si el diagnóstico yo lo vivo como, mira, este tipo de cáncer, por ejemplo, o esto que te está pasando, tiene tal pronóstico generalmente, ¿eh? Como me lo está diciendo una autoridad, ¿eh? El inconsciente dice, ok, es cierto, probablemente me muera. Y eso va a poner al inconsciente en alerta. Oh, nuevo conflicto. No solamente teníamos un conflicto con nuestro hijo, sino que ahora probablemente te mueras. ¿Mm? Entonces eso va a poner en funcionamiento otro mecanismo, ahí lo cierro, otro mecanismo eh, de supervivencia. Entonces, el que se va a poner a trabajar ante el miedo a la muerte va a ser, por ejemplo, el pulmón. ¿Eh? Entonces, cuando yo vuelva, el pulmón se puede ver afectado. Puede ser que en el paso de esos primeros meses yo tenga algún tipo de neumonía. ¿Eh? Y si es más fuerte el miedo, puede repercutir en un cáncer de pulmón. ¿Eh? Y así puede ir activando diferentes focos. ¿Mm? Incluso un conflicto puede vivirse de varias maneras, y puede repercutir en varios órganos a la vez, porque un conflicto puede tener varias ramificaciones. ¿Eh? Entonces es un tema muy amplio, pero esto también eh, tiene la particularidad que no solamente cuenta para el cuerpo, y eso es lo importante, sino que cuenta para toda la realidad. ¿Eh? Ante una resolución de un conflicto en la realidad, siempre va a haber una reparación. ¿Eh? Y esa reparación se puede vivir como un nuevo conflicto. Y si yo lo vivo como un nuevo conflicto, entro en una especie de cadena y de bola de nieve, de conflicto y reparación. ¿Mm? Entonces, nosotros decimos siempre en la escuela, por las dudas es reparación. ¿Ok? Por las dudas, todo lo que te está sucediendo, hasta que no tengas 100% seguro que activaste un nuevo conflicto, estás reparando. Ya sea que te diagnosticaron algo, ya sea que te duele algo, o ya sea que te peleaste con tu marido, o ya sea que lo que sea que te esté sucediendo. Por las dudas, freno de mano, freno la baliza y reparación. Nuria, adelante. Las 4 capas embrionarias son fractales del mundo que nos rodea. Estas 4 capas embrionarias no solamente son humanas, el mundo en sí, la biología en sí, está formado por esta misma lógica. La primera capa embrionaria, supervivencia básica, de modo fractal, también representa nuestra cocina, por ejemplo, la alimentación, o nuestra heladera, y a nivel simbólico, el dinero, que nos sirve para comprar alimento. También puede corresponder a esta etapa. El siguiente paso de otros autores, especialmente Pablo Almazán, fue descubrir que estos conflictos no solamente afectan al cuerpo, sino que a toda la realidad. Esto es fundamental y no se entiende
sino que se cambia la cosmogonía que se tiene del mundo. Para eso puedes leer nuestro artículo Universo holográfico. Más allá de que entiendas la teoría, lo importante es que tengas claro que una reparación puede darse fuera del cuerpo. Se me rompió la cocina, me echaron del trabajo, perdí la tarjeta de crédito, no funciona el celular, etc. Bien, esos son típicos ejemplos, ¿no? De golpe el celular no anda, lo dejo un ratito ahí, cuando vuelvo, anda. Así funciona la vida. Estamos hablando de la fase de reparación y conflicto, ¿no? Pero eh, hay otros factores que van a hacer que un síntoma se produzca. ¿Eh? Hay un factor más muy importante, que no lo voy a explicar ahora. Ahora estamos con esta fase. Entonces, bueno, es importante entender esto bien entendido. Adelante, Nuria, vamos a terminar. Me parece que ya termina. Hay una parte que viene como una parte promocional, esa parte no la leas. Vale. Los que fracasan al triunfar. Freud decía que los muchos triunfadores fracasaban al triunfar. Cuando fundaban su primera empresa, recibían un juicio de un empleado. Cuando comprobaban su primer auto, tenían un accidente. Y otro sinfín de ejemplos. Y aquí es importante entender lo siguiente. Siempre que triunfes, estarás solucionando un conflicto. Y siempre que resuelvas un conflicto, va a haber una reparación, siempre. Terminamos aquí este artículo, con una aproximación al mundo inmerso. Deja por favor tus comentarios, sabes que los leemos. Bien, gracias. Nada. Bueno, gracias Nuria por leer, con tu voz maravillosa. Así que bueno, esto de los que fracasan al triunfar es muy importante tenerlo en cuenta. Los que fracasan al triunfar. Hay mucha gente que tiene miedo de triunfar porque inconscientemente el inconsciente ya sabe lo que va a pasar. ¿eh? Siempre va a haber una reparación. O sea, aquel que es elegido para ser presidente, y bueno, se va a tener que enfrentar a la mafia, por ejemplo. ¿Ok? Pero es una cuestión tan lógica. ¿m? Eh, o va a poner en riesgo a su familia. ¿m? Lo van a amenazar con la familia, por ejemplo. ¿eh? Entonces, eso es un típico caso para explicar esto. ¿eh? Es un típico caso para explicarlo en la realidad, en lo psicológico, no tanto en lo corporal ni en lo físico, que es lo que menos nos queremos meter en esa discusión, eh, porque es entrar en devenires que no tenemos demasiado ánimo de ingresar, que es ponernos a discutir si una enfermedad es por esto, es por lo otro. Eso es lo que menos nos interesa a nosotros. Lo que sí nos interesa ahora es comprender este ciclo de reparación y conflicto. Entonces, los que fracasan al triunfar, no es que fracasan porque triunfan, sino que triunfan y ante todo triunfo, ante todo logro, yo estoy resolviendo un conflicto de alguna manera. Si yo no tenía casa, estaba en conflicto porque no tenía casa y ahora tengo casa, lo que solucioné es un conflicto. Y si el conflicto estaba en fase de conflicto activo, ahora sí o sí viene la fase de reparación. Y ahí va a llegar a algún tipo de síntoma, ¿m? Algún tipo de dolor, algún tipo de complicación en la casa. Bueno, voy a ir a buscar el gráfico del doctor Hammer para verlo, para que lo veamos, a ver dónde está. Mientras, si querés, Flor o Aida pueden ir contando un poquito sus experiencias sobre este ciclo, mientras yo voy a ir buscando el gráfico.
O simplemente ir saludando, porque tenemos gente nueva en la sala. Liz Aldana, Horacio. Hola, buen día. Bueno, eh, a ver, mi experiencia con los ciclos de reparación, eh, creo que fundamentalmente tiene que ver con que una vez que pude incorporar la comprensión de estos ciclos, pude entender que las cosas que me pasaban en el cuerpo, en la realidad, en mis relaciones vinculares, en la vida en general, no eran arbitrarias, ¿no? Entonces no es que yo iba por la vida y me iban cayendo complicaciones o problemas o dolencias porque así, por decreto divino y ya, ¿no? Sino que todo tenía una lógica, un orden, y comprender esto también me permitió empezar a tomar otro tipo de decisiones, me permitió poder pararme en otros lugares, ¿no? Eh, y bueno, empezar a tomarme las cosas también desde otro lugar, eh, justamente desde esta visión, ¿no? De decir, bueno, no todo lo que me está sucediendo es conflictivo, no todo es eh, algo que sucede porque sí, sino que todo tiene una explicación, todo tiene un orden, viene... Mi niño, perdón. Eh, bueno, creo que básicamente tiene que ver con eso, ¿no? En poder atravesar estos conflictos, estas reparaciones desde otro lugar, desde la comprensión de que estamos creciendo y que ese crecimiento, Gordy, estoy hablando, y de que ese crecimiento necesita un espacio y estos movimientos que van sucediendo, y bueno, darles el respeto y el trato que se merecen, ¿no? Básicamente a cada una de estas reparaciones. Gracias. Perdón por las interrupciones. No problem. Bueno, acá tengo el gráfico en pantalla. Este es el gráfico que representa este gráfico, ¿ok? Este ciclo de reparación y conflicto. Como para explicar esto un poquito más, antes le voy a pedir a la gente que entró recién, a Liz y a Horacio, que prendan sus camaritas y que entren al grupo del chat que está de WhatsApp, a la comunidad de la escuela. Ustedes van a entrar a una comunidad. Si bien van a entrar por un grupo, ustedes van a ver que es una comunidad y que a través de esa comunidad ustedes pueden entrar a diferentes grupos. Hay un grupo de economía, hay un grupo de ataques de pánico, hay un grupo de bulimia anorexia, hay otro grupo de... un montón de grupos que van a ver, según los intereses que ustedes vayan teniendo, pueden ingresar a los diferentes grupos, ¿ok? Entonces fíjense que en el chat hay si lo podemos poner de nuevo ahí adelante, si no al final lo ponemos para que puedan ingresar, ¿ok? Bueno, vamos a ir al gráfico. Bueno, entonces, acá tenemos 4 fases. Tenemos 1, 2, 3, 4 fases, ¿ok? Estas son las 4 fases básicas. Y tenemos también una línea, como ven, que divide arriba y que divide abajo. Esto es la fase diurna, arriba, simpaticotonía, y la fase nocturna, abajo, vagotonía. ¿Ok? La vagotonía es cuando el cuerpo, digamos, se recupera durante la noche. Y la fase diurna es cuando el cuerpo durante el día está activo para cumplir lo que tenga que cumplir. Ya sea salir a buscar alimento, cazar, cuidar. Todo esto hay que pensarlo en términos arcaicos. ¿Qué significa pensarlo en términos arcaicos? Nosotros estamos de alguna manera en un planeta que es animal, ¿ok? Que es biológico, que es vegetal, y que está asignado por conflictos bien animales, ¿no? Entonces,
esto hay que pensarlo en términos animales. Por eso cuando hay un conflicto que parece que no fuera biológico, hay que buscar la simbología de ese conflicto a nivel biológico. Por ejemplo, me echaron del trabajo. ¿Okay? Entonces, me echaron del trabajo. ¿Cómo lo voy a vivir? Como un animal. ¿Cómo vive un animal que lo expulsen del trabajo? Bueno, hay que ver qué significa el trabajo para él. Por ahí el trabajo significa alimentar a sus hijos. Por ahí el trabajo, entonces, va a vivir un conflicto de alimentación. O ese trabajo significa el dinero para ir a visitar a sus hijos a otra ciudad. Entonces, de golpe ese dinero que no está va a significar una falta de contacto con sus hijos. Entonces, diferente de cómo se viva el conflicto es lo que va a afectar. No es el conflicto en sí, sino la vivencia del conflicto lo que va a afectar una capa embrionaria u otra. Hay diferentes personas que pueden vivir un mismo conflicto o un mismo hecho de diferentes maneras. Por ejemplo, en la pandemia había gente que estaba muy enojada y había gente que estaba muy contenta. ¿Por qué? Se tenía que quedar en la casa. Y había gente que estaba muy enojada porque no podía salir. ¿Ok? Entonces, todas las personas van a vivir un hecho de manera diferente. Entonces, vamos al gráfico. Esta primera fase, ¿eh? Me parece mal. Esta primera fase es una fase, digamos, de una vida normal. ¿Eh? Esta línea que está acá, que ustedes ven, que sube y baja, esa onda, es una vida normal, ¿ok? Me levanto, me acuesto, preparo la comida, hago la digestión. ¿Eh? Voy a buscar a mi hijo a la escuela, lo llevo. Y pequeños conflictos también. Pierdo la billetera, la encuentro. ¿Mm? Pequeños conflictos de la vida cotidiana. Se me rompió un vaso, lo junto. Y así voy yo viviendo pequeños conflictos y pequeñas reparaciones que no llegan a alterar el ritmo día y noche. ¿Mm? No llegan a alterar el ritmo día y noche. Yo, bueno, no pasa nada, se rompió un vaso, me voy a dormir. Mañana lo junto. Hasta que llega, según el doctor Hammer, un evento que el doctor Hammer llamó DHS, que está acá, que es DHS en honor a su hijo Dick Hammer Síndrome, que es un shock biológico, es un evento sin solución aparente, vivido en soledad e inesperado. ¿Mm? Para el doctor Hammer, esas son las características de un DHS, que no tiene solución aparente, no tiene solución psicológica. De tal manera que si un conflicto o un DHS es, se me incendió la casa, ¿okay? Y no tengo más dónde vivir. Por más que yo piense una solución, la casa se incendió. Lo mismo con el hijo del doctor Hammer. No tiene solución, más la pérdida de un hijo. Es un conflicto sin solución. Entonces, ¿qué va a decir la biología? Bueno, tranquilo. No tranquilo, todo lo contrario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otro hijo. ¿Okay? Entonces, en la evolución del conflicto, que es la segunda fase, el testículo en este caso empieza a generar más espermatozoides, a generar masa para reparar esta pérdida del hijo muerto, en este caso, muy biológico. Ustedes piensen en términos biológicos, la cría. Entonces, ¿qué va a pasar? No con el doctor Hammer, pero sí, por ejemplo, con un mono o una mona. Un mono que perdió a su hijo. De hecho, hay se llama fiesta manía, es como un descubrimiento, que es como una especie de deseo sexual extremo luego de la pérdida de un hijo, que se vive con mucha culpa, se vive con mucha culpa, pero es algo bien biológico y natural, para reparar el hijo justamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se va a resolver este conflicto? Bueno, cuando
lleguen a conflicto-lisis, que puede ser, por ejemplo, en este caso podría ser el duelo completamente, pero también podría ser, en un sentido bien arcaico, tener otro hijo. ¿Eh? En un sentido bien arcaico, de animal, tener otro hijo. ¿Mm? Ok. Y ahora va a venir la fase de reparación. ¿Mm? Toda la energía que se gastó en generar más espermatozoides, en buscar otra pareja sexual o la misma, en hacer el duelo, va a tener que ser repuesta. Y acá viene la fase de reparación, que tiene varias subfases, que no vamos a tratar ahora, que está signada por la fase nocturna, ¿ven? Vagotónica, por eso llega el sueño, llega las ganas de comer, llega la fiebre, llega la infección, generalmente llega acá, la parte del pus. Bien. Y luego, una vez que pasa la fase de reparación, vuelve la vida normal. Ese es el ciclo del Dr. Hammer. Para cada conflicto va a haber una pequeña o grande reparación según el volumen del conflicto. El volumen del conflicto es... El volumen de la reparación es directamente proporcional al volumen del conflicto, según el Dr. Hammer. ¿Sí? No estamos seguros de ello, pero siempre acuérdense que acá estamos hablando según el Dr. Hammer. ¿Ok? Hoy estamos hablando según el Dr. Hammer. Todo lo que hablamos, menos la parte de que esto también afecta a la realidad. ¿Ok? Entonces, esto básicamente es el ciclo de reparación y conflicto del Dr. Hammer. Y esto es muy difícil de llevar a cabo en la vida cotidiana. Muy difícil cuando sucede algo, especialmente en todos los aspectos, ya sea una enfermedad o lo que sea. Hay que tener muchas herramientas y mucho conocimiento y mucha certeza para poder aplicar esto. No es fácil. Por más que lo estudien, por más que lo racionalicen, por más que vengan acá, que lo lleven, en el momento de que llega esto, no es tan fácil. Entonces, bueno, solamente les dejamos esta información que es para hoy, que era el tema de hoy. Ya vamos a dejar de grabar, así que Aida, si querés finalizar la grabación. Bueno, agradecer que haya claridad con este tema, que traigas claridad y que traigas este explicar, porque igual a mí me pasa, ¿no? Que si me pongo a leerlo sin más en el libro, igual no entiendo muy bien. Entonces, gracias por este espacio de claridad y al que podremos acceder en YouTube siempre que queramos, gracias a las plataformas. Y bueno, para entenderlo y comprenderlo, para mí es importante ponerlo en práctica. Y en la escuela lo ponemos en práctica, además de a través del estudio, poner en práctica ese estudio, haciéndolo y recibiendo, haciendo y recibiendo. Eso es todo. Gracias. Gracias a todos.